verdad que les agradecemos mucho que hayan considerado nuestro país para bendecirnos en este tiempo. El día de hoy tenemos una dinámica muy interesante porque a diferencia de otros temas que son técnicos o que tienen que ver específicamente con la comunicación, hoy vamos a hacer dos partes. La primera tiene que ver con recursos que podemos nosotros facilitar a nuestras audiencias, sea del programa de radio que ustedes tienen o sea de un programa en las plataformas digitales, pero es algo que ustedes pueden utilizar y que a través de nuestros amigos de CLC podemos obtener. La idea no es guardar lo que nos dan, lo que nos ofrecen, sino entregárselo en este tiempo que es tan importante, que de resguardo de muchas familias y que la palabra de Dios tiene que llegar, pero también hay otros recursos que son estratégicos para papás, para los hijos, para jóvenes, para los ancianos y que seguramente va a bendecir a las audiencias en los programas y en las emisoras de radio que tú diriges. Así que en primer lugar le voy a dejar el lugar a Luis para que él nos pueda hacer una presentación de los recursos que tenemos y que nos pueden ofrecer ellos como CLC para nuestros medios de comunicación. Luis, buenas tardes, te dejo el micrófono. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por tomarnos en cuenta para poder platicar con estos medios de comunicación que tenemos, los representantes de estos medios. Me gustaría tomarme un minuto previo a la presentación que vamos a hacer de estos recursos para comentar quién es CLC. CLC es un ministerio que se inició por ahí de finales de los años 30, inicios de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, y que el único objetivo que ha tenido desde esa fundación, desde que ese matrimonio creó CLC, Centro de Literatura Cristiana, allá en Inglaterra, es hacer disponible la palabra de Dios a todas las personas para que lleguen a la madurez en Cristo. Tenemos en México poquito más de 5 años, estamos muy contentos de que Dios haya podido manifestarse aquí en la ciudad, en México, en el país, a través de la distribución, a través de CLC, a través de este ministerio, y pues muy contentos, ¿no? Les agradezco mucho. Y con respecto al tema de hoy, que es recursos bíblicos para tus audiencias, lo que sí me gustaría iniciar comentando es que cada uno de nosotros tenemos una función desde la trinchera en la que trabajamos. Y la labor de ustedes de comunicación es una labor muy importante, por lo que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes algunos recursos bíblicos. De entrada, hoy les vamos a compartir 3 libros de manera digital que ustedes pueden compartir a su vez a través de sus programas de radio, de sus podcasts, del medio del que ustedes representen. Entonces, no sé, Carlos, si vayan a transmitir el video de CLC, o seguimos con la presentación. Centros de Literatura Cristiana. Somos distribuidores y premios de recursos cristianos. Este es nuestro equipo, siempre dispuesto a servirle. Queremos impactar toda la región mexicana con recursos útiles para cada creyente. Conozca nuestra librería, lugar donde encontrarás edificación. Queremos estar presentes en cada rincón del país, realizando eventos y capacitaciones para todos. Evento con Joshua Tom, seminario para mujeres, seminarios de la Biblia 11, eventos para tu iglesia. Vamos a los lugares más lejanos donde otros no van. Avioneta móvil de CLC México. Somos un gran equipo internacional. Estamos para servir
bendiciones. Centro de literatura cristiana, libros verdaderos que cambian vidas. Muy Listo. bien. Gracias, Luis. Sí, pues entonces continuamos ya para entrar de lleno a la presentación. Antes de pasar el video, estábamos comentando de 3 recursos digitales, 3 libros digitales que en este momento vamos a compartir con ustedes. Vamos a poner en el chat una liga para que ustedes puedan compartirnos su formulario, que les pido de favor que llenen. Van a registrar su correo electrónico y vamos a hacerles llegar estos recursos digitales. Los títulos: Confiando en Dios aunque la vida duela, un libro que este año ganó el premio a Mejor Libro del Año por la Asociación de Editoriales Cristianas de Habla en Español. Ese reconocimiento se recibió hace una semana, si no mal recuerdo, y estamos muy contentos, que es de la Casa CLC. Tenemos otro libro que es Dios y el coronavirus, también. Este libro nos habla acerca de la situación actual, y otro libro que nos habla de coronavirus y la supremacía de Cristo. Entonces, estos libros se los vamos a hacer llegar a sus correos. Llenen este formulario que tenemos aquí en el chat con sus datos y se los haremos llegar, mismos que pueden hacer extensivos a sus audiencias de las que comentábamos. Y sin más preámbulos, recursos bíblicos para las audiencias, para sus audiencias. Tenemos muchos recursos bíblicos que en estos momentos nos pueden ayudar a poder transmitir ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza a cada una de las audiencias a las que ustedes llegan. Hablando del libro Confiando en Dios aunque la vida duela, es este libro que tengo aquí, es una antigua portada. Actualmente también estrenamos portada. Este libro de Confiando en Dios aunque la vida duela nos habla acerca de soberanía de Dios. Cómo Dios, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de lo trágico que pudiera ser la vida, Él tiene control de todo. Y no es que Dios haya tenido un descuido y por eso llegó el coronavirus, sino que Dios tiene todo bajo su control, Dios tiene todo presupuestado, y cómo debemos de tener esa confianza a pesar de que la vida duele. Entonces, es un libro que se los vamos a estar mandando en formato digital, que nos gustaría mucho que ustedes pudieran compartir con su público, con su audiencia, y que va a darles un refresco al alma. En estos momentos en los que las noticias son muertos, en que es pandemia, en que es crisis económica, confiar en Dios, aunque la vida siga doliendo, es algo que debemos de tener bien presente. Entonces, este es uno de los libros que se les va a estar regalando, se les va a estar enviando. Estos libros que les voy a presentar son libros que en este momento pueden servir para dar ánimo a las personas. Y al final voy a presentar un par de libros para niños que también muchas veces no tenemos presentes. A los niños regularmente los descuidamos o no los tenemos en el mapa, que también ellos tienen una necesidad en este momento. Nos preocupamos porque estamos deprimidos todos los adultos, porque estamos haciendo home office y porque ya no aguanta el cónyuge. Nos preocupamos por X razón de circunstancias propias de adultos, pero ¿qué de los niños? ¿Qué de los niños que también están sufriendo de la misma manera? Bueno, no de la misma manera, pero referente a su edad están sufriendo ciertas situaciones en sus emociones. El siguiente libro se llama Demasiado pronto para rendirse, también de la casa CLC, y el autor Warren Wiersbe, el cual fue un pastor que aconsejó a muchos discípulos y a muchos pastores a través de vida de personajes bíblicos. Nos habla sobre la clave de estos personajes bíblicos, cómo los lleva de un punto donde en la vida de Abraham había un punto de quiebre donde tal vez él decía: Dios me prometió esto, pero realmente todo vislumbra que se va a cumplir, y Dios da un vuelco totalmente a la historia, cumpliendo su promesa en Abraham hasta estos días. Entonces, viene la vida de Abraham, a través de la vida de Job, de Habacuc, de Pablo, viene narrándonos cómo en ese momento en el que tú quieres rendirte, es cuando tienes que aguantar, tienes que anclarte a Dios, y es demasiado pronto para rendirse. Dios aún puede continuar esa obra en ti. Libros de bolsillo, compactos para poder regalar y llevar.
Acercándose cada vez más a Dios, el libro que este año estamos teniendo como un proyecto a nivel Latinoamérica nos habla acerca de la vida de Moisés, situaciones prácticas. Es un libro que viene muy completo, trae una guía de estudio para grupos pequeños al final. Y este libro, acercándose cada vez más a Dios, nos habla acerca de cómo en el caminar de la vida podemos enfrentarnos a situaciones como las que se enfrentó Moisés actualmente, cómo aplican esos principios bíblicos y cómo eso nos va desarrollando una comunión con Dios. Al final, de este libro tú te vas a sentir retado, te vas a sentir animado, poder cultivar esa comunión con Dios, a poder estar en constante acercamiento a tu Creador para poder tener esa intimidad con Dios. Entonces, igual, el autor es Erwin Lutzer, que también es un autor muy reconocido, un autor que ha escrito de una manera muy bíblica libros y estudios que han bendecido a muchas generaciones de cristianos. Todos estos libros se encuentran en CLC, se encuentran disponibles y digo, pueden recomendarse en esta época de una manera eh, muy práctica para las personas que están buscando de dónde obtener ánimo y mejor aún, son 100% bíblicos, 100% apegados a la Biblia. Voy a presentar un libro más, cincelado por la mano del maestro, y hay un subtítulo que dice atrás, Dios no ha terminado contigo. Y muchas veces sentimos ese golpe del cincel que está moldeando nuestro carácter, ese golpe del escultor supremo, del artista supremo que es nuestro creador, y cómo nos va quitando cosas que no deben de estar ahí y va moldeando nuestro carácter. Dios aún no ha terminado con nosotros. Sentimos que esta pandemia, sentimos que los golpes que estamos sirviendo son aún al día de hoy muy fuertes o que nos sentimos que nos pueden hasta quebrar, pero Dios no ha terminado contigo. Dios lo que quiere es moldearte, quiere que tú crees una imagen semejante a Él, que tú puedas reflejar la gloria de Dios a través de tu vida. Entonces, estos 4 libros recomendados para todo tipo de cristiano, no cristiano, que necesite una palabra de aliento en este momento. Y quiero hablar solamente de 2 libros más, de infantiles. Uno se llama Mantequilla y Miel. Son meditaciones bíblicas, y está. Y muchas veces llega la noche, no tenemos qué contar a nuestros niños. Este libro es ideal. Este libro nos tiene meditaciones para cada día, donde nosotros podemos enseñar a nuestros niños principios bíblicos. Y esto va a ayudar a cada uno de nuestros niños a poder crecer en su fe, a poder anclarse en Jesús y a poder desarrollar un carácter en Jesús. Mantequilla y Miel, igual de CLC Editorial. Recursos que irradian luz y cambian vidas. Y por último, este libro se llama Adiós a los adioses, de Editorial Poema. De este libro quiero hablarles también porque últimamente nos hemos enfrentado a esta pandemia y por ende nos hemos enfrentado a muerte de seres cercanos, de seres queridos. ¿Cuántos de ustedes han conocido a niños que han quedado huérfanos por esta pandemia? Entonces, ¿cómo tratamos el tema de la muerte con los niños? Es complicado tratar un tema tan complejo, un tema donde hay un duelo y donde el niño realmente, al niño le cuesta entender este tema del duelo y de la muerte. En el libro Adiós a los adioses, a través de la historia de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, nos da una esperanza para los niños, para que los niños tengan esa esperanza eterna de la resurrección, de una vida después de la muerte, y este libro nos va a ayudar a poder, a esos niños, a los que de momento se les ha dejado a un lado, poder también llevar el duelo que ellos están pasando de una manera más liviana, de tal manera que ellos también puedan ver la gloria de Dios a través de cada una de las circunstancias y puedan tener esperanzas. Estos son los libros que tenemos
De momento, sé que el tiempo es corto. Agradezco a Carlos por eh, este tiempo. Por ahí en el chat nos dije que ojalá dejáramos un ratito más las portadas. Yo les puedo enviar, en cuanto llenen el formulario, les voy a enviar también las portadas de los libros que estamos presentando hoy. Les voy a enviar una descripción, algunos videos también ilustrativos de los libros que tenemos hoy y también les voy a enviar mi contacto. Será todo un gusto platicar con ustedes si están interesados en algunos recursos más para que ustedes puedan compartirlos. Yo sé que en sus canales, en sus emisoras de radio, a veces tocan temas específicos y qué mejor que fortalecer o apuntalar esos temas que están tocando con literatura. Entonces estoy para servirles. Listo. Repito, mi nombre es Luis García. Carlos, muchas gracias por el tiempo. Dios Al contrario. Gracias, Luis. Ahora, es muy importante a los medios de comunicación. Tienen que llenar el formulario. Yo ya lo llené y ya me estoy viendo aquí en el chat que están avisando que ya lo están llenando. Así que a todos los amigos que están aquí, yo estoy viendo a Margie en Puebla, están de Ixmiquilpan, la Radio La Brillante, están un medio Leopoldo Valdés de Panamá, también está ya Carlos Estrella de FTV. Hay varios medios ya que están aquí ya conectados y obviamente todos los que están en la Ciudad de México. Hoy te toca de Fabián. Por favor, llenen el formulario para que Luis les pueda hacer llegar las portadas de los libros y los links para que puedan ustedes recibir los libros digitales y los puedan facilitar a sus audiencias, porque ese es el punto, ¿verdad? Me da mucho gusto que haya habido una buena respuesta de los medios, porque esto habla del interés que tienen sobre sus audiencias. Y le voy a pedir a Luis, por favor, ¿puedes volver a colocar el link del formulario en el chat? Claro. Y yo mientras voy a presentar a Iris Vargas Medina. Ella es comunicadora social. Ella cuenta con una maestría en comunicación digital para la administración educativa y es ella quien desde hace 21 años es la directora de comunicaciones de CLC. Y también está vinculada desde hace 14 años con la sede de Bogotá, ¿verdad? Ella está en Colombia y desde allá te agradecemos mucho, Iris, que compartas con nosotros un tema importante, los recursos bíblicos, los medios, las audiencias, ¿verdad? Qué importante es este tema. Bueno, pues un saludo muy especial. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Perdón. Ok, bueno, un saludo muy especial a toda la gente linda de México. He tenido la oportunidad de compartir con algunos de ustedes en algunos eventos y el año pasado que pudimos estar en la Feria de Guadalajara. Pues muy agradecida y de verdad que es un tema muy interesante. Por ejemplo, Luis acaba de entregar los recursos de los libros. ¿Cómo deben utilizar las emisoras o los medios de comunicación esos recursos? No es regalando, porque a veces la gente se nos vuelve asistencialista, ¿no? Hay gente que hay emisoras que a punta de regalos tienen audiencia, pero no generan un contenido. Y cuando tú generas a una audiencia a punta de regalos, es la audiencia más infiel, porque siempre se va a ir al mejor postor. Entonces, esos recursos bíblicos hay que tenerlos para trabajar, más bien hacer programas o temas frente a los libros. En la parrilla de programación, por ejemplo, el libro Confiando en Dios aunque la vida duela, usted puede generar un tema o un contenido. ¿Qué le ha dolido a usted en su vida? Que su esposo se haya ido. ¿Qué le ha dolido a usted? La pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo. Cuando yo empiezo a trabajar temáticas, ahí sí puedo empezar a trabajar un libro y al final sí puedo generar o regalar el recurso, pero primero he explotado el contenido. Yo no le puedo dar primero el regalo a las personas porque es como si la audiencia fuera sobornable. Entonces, primero que todo hay que tener eso en claro. Bueno, ya entrando en materias, pues, ¿qué es audiencia y contenido? Y quisiera hacerle la pregunta a alguno de los medios de comunicación. ¿Qué es más importante, la audiencia o el contenido? Quisiera que alguien me respondiera para hacer interactiva la charla. A ver, mi gente de México. Quisiera que alguien me respondiera. Sí, están muy tímidos y los mexicanos son, mejor dicho. A ver. Bueno, voy a contestar por acá. Bueno, Leopoldo Valdés. Sí, bueno, sí. Pues, sí, a mí me parece, ¿no? Que las audiencias son personas, son seres humanos, y si eso es así,
entonces yo no puedo equilatar el contenido por muy valioso que sea. Me parece que la audiencia viene a ser el foco, el objetivo fundamental. O sea, es mi manera de verlo, ¿no? Bueno, ok, ¿alguien tiene otra opinión que de pronto me diga no, la audiencia no es que no sea lo importante, la audiencia es el fin, pero ¿cuál es el medio para llegar a esa audiencia? Es el bueno. ¿Alguien más de pronto quiere decirme algo? Yo. Bueno. Sí, te escucho. Desde México. ¿Ahí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ok, yo pienso que ambos. ¿Por qué ambos? Porque podemos tener un buen contenido, pero si no tenemos audiencia, ¿de qué nos sirve? Podemos tener audiencia, pero si no tenemos el contenido, pues va a ir bajando cada vez más esta audiencia. Esa es mi opinión. Ambos. Bueno, pues bueno, gracias a ti también por opinar. Bueno, les voy a contar que realmente la audiencia es el fin. Yo quiero llegar a esa audiencia, pero la audiencia yo la conquisto con contenido. Es igual que un libro. Si el libro no tiene una buena temática, la gente no se va a pegar al libro, ¿sí? Hay gente que puede ser muy linda la manera de explotar, pero la gente, hay libros que inclusive tiene que estar el autor estar mostrándolos porque si no el libro por sí mismo no se vende. Cuando un libro tiene contenido, el autor ya se pudo haber muerto hace más de 30 años y el libro sigue siendo un bestseller. Entonces, el contenido es fundamental. Y muchas veces en los medios de comunicación cristianos entramos en una religiosidad donde solamente utilizamos contenidos religiosos y nos volvemos un poco como en una burbuja y se nos olvida el contexto que está. Cuando yo siempre estoy en un medio de comunicación, ¿cuál es mi objetivo? ¿Ganar almas? ¿Evangelizar? ¿Que la gente se convierta a Cristo? ¿O cuál es mi objetivo en común? Y la gente que está afuera no maneja un lenguaje religioso. A veces nos volvemos tan religiosos, hermano, hermana, pastor, pastora, y afuera la gente está escuchando, buscando una emisora porque a lo mejor se quiere quitar la vida, a lo mejor está deprimido y de pronto quiere un lenguaje claro. Nosotros debemos trabajar en nuestros contenidos. Uno de los éxitos que ha tenido los medios de comunicación cristianos en Colombia es que se ha involucrado, no ha perdido su horizonte, pero se ha involucrado. ¿Cómo se ha involucrado? Con participación ciudadana, por ejemplo, darle paso a los ciudadanos para que opinen. Siempre que hacemos nosotros un evento, tiene que estar el pastor super guau ahí, porque ese es el pastor que va a estar hablando. Pero ¿qué tal si nosotros invertimos en la gente? ¿Qué tal si yo hago una pregunta con el libro, confiando en Dios aunque la vida duela, y salgo y le hago reportería a la persona de común? Cuando usted tiene problemas, ¿a quién acude? Entonces de pronto me dirá que va al brujo, que de pronto lee las cartas, que de pronto se pega las novelas. A ese es que yo debo llegarle y debo generar un contenido atractivo para esas personas. Los medios de comunicación cristianos han trabajado mucho en esa parte. Uno es la participación ciudadana, llegarle a todos los sectores, no solamente transmitir para una iglesia. Hay programas, por ejemplo, hay un programa que se llama hay un programa que en este momento está manejando una emisora cristiana que se llama Contacto Cristiano. Y esta emisora está trabajando también con la emisora del ejército. ¿Qué hacen? Tienen programas para hablarles a los soldados, para hablarle a las personas que están secuestradas y es un medio de comunicación cristiano. Entonces, cuando usted se comienza a unir a esa participación ciudadana, la sociedad es grande. La sociedad no es solamente una iglesia. Todos somos iglesia, cuando involucramos a las entidades del Estado. Por ejemplo, ahorita que está pasando esta pandemia, cuando una emisora cristiana no solamente se limita a hablar de los cuidados de pandemia, sino que va a invitar a hablar al ministro de Salud. Pueda que el señor no sea cristiano, pero me va a dar un contenido que la gente en ese momento quiere escuchar. Es importante que los medios de cristianos tengan dos horizontes. Uno, que nosotros tenemos que presentar el Evangelio de Cristo, pero también tenemos el deber de informar. Y a veces hay medios de comunicación cristianos que dicen, no, esa noticia no va porque es que esa noticia no es cristiana. Entonces también tenemos que pensar un poco en que nuestros contenidos deben ser amplios. La otra parte que debemos tener en cuenta en cuanto a la participación ciudadana, de que vamos a involucrar todas las entidades, todos los estamentos. Y es más,
Si usted necesita pauta publicitaria, pues ábrase un poquito. Imagínense ustedes que yo conozco medios de comunicación cristianos y he tenido la oportunidad de trabajar en varios, donde nosotros abrimos los contenidos y eso nos permitió tener pauta diferente. Por ejemplo, empezamos a trabajar con las aerolíneas, empezamos a hablar con la gente de la importancia de viajar, pero empezamos a hablar por qué es importante viajar, por conocer nuestro país, porque el país es hermoso, porque las aerolíneas vuelan seguro y comenzamos a hacer temas también de eso, de que cómo hacían antiguamente los misioneros cristianos que les tocaba caminar, que duraban meses, y empezamos a meter ese tema por ese lado, a manejar esos contenidos, y hoy en día hay una pauta para ellos con las aerolíneas. Entonces empezamos a tocar otra clase de mercados que antes no se tenían en cuenta. Por ejemplo, los restaurantes. Un cristiano que debe comer y no debe comer. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Qué comería Jesús? Y fue un bestseller. Ahí es una oportunidad para que usted genere un contenido, pueda tener una pauta publicitaria y le pueda llegar a todo el mundo. Hay que abrir un poco el espectro sin perder el horizonte. Otra cosa importante de los contenidos, que ya después voy a hablar de las audiencias, es la responsabilidad social. Todos los medios de comunicación tienen una responsabilidad social, por eso uno se llama comunicador social. A veces nosotros no cubrimos la noticia, sino es porque de pronto el director de la emisora, porque esa también es, el director de la emisora dice, no podemos entrevistar a este pastor porque este es de una iglesia y nosotros somos de otra iglesia. Entonces nos cerramos la puerta y se nos olvida que el medio de comunicación debe ser objetivo. Eso por un lado. Ahora, la responsabilidad social. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en esta época de pandemia, ¿cuántas familias están siendo afectadas por esta pandemia porque no pueden salir de sus hogares, porque no pueden ir a trabajar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La emisora debe generar un trabajo de responsabilidad social. Entonces, por ejemplo, vamos a dar unos tipsitos para que usted aprenda a trabajar en casa, a invitar a personas que de pronto dicten un taller, cómo puedo de pronto ser más digital. O sea, generar herramientas. La emisora también debe generar herramientas para que la gente diga, oiga, me pego a este medio de comunicación porque gracias a este medio de comunicación se me abrió una puerta de empleo, gracias a este medio de comunicación puedo hacer un trabajo social. Los medios de comunicación deben cubrir eventos en las cárceles, vamos a ir a visitar los centros de orfanatos. ¿Qué está pasando con la tercera edad? A veces uno escucha un medio de comunicación secular y le informa a uno de todo. Y va uno y escucha un medio de comunicación cristiano y está la palabra de Dios, que eso es básico, debe ser casi el 80% del contenido, pero también debe aplicarlo a la responsabilidad social, porque Jesús también le habló a las prostitutas, a los mendigos, a todos. Entonces hay que llegar y generar esas campañas. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos campañas de responsabilidad social. Cada año tenemos una campaña. Les voy a nombrar campañas que hemos hecho tanto en CLC Colombia con los medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos una campaña que se llama Hablar bien para vivir bien. Las personas que hablan con groserías, malas palabras, de doble ánimo. Y en México me doy cuenta que a veces utilizan una jerga un poco fuerte para hablar. Entonces hicimos una campaña que se llama Hablar bien para vivir bien, basado en una enfermedad que se llama la coprolalia. La coprolalia es una enfermedad neurolingüística de las personas que hablan con groserías. Y es una enfermedad y eso es patológico. Entonces, imagínense, cuando empezamos a sacar la campaña y le hablamos a la gente, le dijimos, mire, ¿cómo hablas tú? Pues le pudimos llegar a todo el sector, inclusive en las empresas decían, oye, aquí hay problemas de chisme, aquí hay problemas de esto. Generamos una campaña que le sirve a todos, pero ¿cuál era nuestro ideal? Recomendar libros. Y entonces comenzamos a recomendar libros como El control de la lengua, Lo que dices es recibes, Tu boca es dinamita, 7 palabras para transformar a tu familia, y ahí es donde fuimos a presentar también el Evangelio. Vamos llevando el Evangelio, vamos dando contenido, pero estamos trabajando con campañas de responsabilidad social. Hicimos otra campaña que se llama, y es muy afín a esta época, Desconéctese y entre al mundo de los libros. Un libro no se descarga, un libro es inalámbrico, un libro activa tu memoria, todas las ventajas de un libro frente a la parte digital. Y eso está basado en las 23 enfermedades que hay por el abuso de la tecnología. Hay gente adicta a la tecnología, hay gente nomofóbica que ni siquiera puede dejar el celular por ahí porque ya se siente perdido. Hicimos esa campaña
toca todo lo que está pasando, pero a la vez aterrizamos a la palabra de Dios. ¿Por qué hay que leer y por qué hay que leer buenos libros? Entonces, fíjense ustedes que uno puede a través de los medios de comunicación generar muchos contenidos atractivos y a su vez puede invitar a las audiencias. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta para poder pasar a las audiencias. Si hay alguna pregunta o si el moderador quiere preguntarnos algo sobre las campañas que hacemos, no sé. Estas campañas nosotros las hacemos en radio, las hacemos en separadores, grabamos un BPR es que a medida que cada vez que alguien llame va encontrando también un programa radial, prácticamente es un magazine en el teléfono cada vez que tú llamas. En los programas de radio nosotros trabajamos secciones, patrocinios, publireportajes, cuñas, auspicios. El auspicio lo manejamos a través de la responsabilidad social y cortesías. Entonces, con esa gama podemos sostener el medio de comunicación, abarco un sector de la comunidad, le llego a todos y la emisora se vuelve atractiva. Tuve la oportunidad de trabajar en todo lo que era la parte de contenidos y mercadeo de la emisora Vida Manantial. Es la emisora, después de Canal Caracol y RCN, que son los medios de comunicación seculares más importantes en Colombia. Esta emisora es del pastor Eduardo Cañas, de Manantial de Vida Eterna, con 33 emisoras. ¿Y nosotros qué hicimos? Cogimos las emisoras y les trabajamos los contenidos. Entonces, había una emisora que era para jóvenes, hay una emisora que es específicamente para cierto nivel, digamos, ejecutivo, porque operaba para cierto sector, para los palabras solamente para pastores, un programa, una emisora especial para mujeres. Fuimos segmentando las audiencias, pero a la vez generábamos toda clase de contenidos. Y al generar un buen contenido, pues usted va a también tener pauta publicitaria. Es un juego, es un ciclo. Audiencias, contenido, parrilla, programación y pauta. Porque si el medio no es sostenible y solamente la iglesia sostiene ese medio, pues realmente deja de ser un fin social. Y entonces solamente dice lo que la iglesia tiene y se le olvidó que afuera hay un mundo para cubrir. Entonces, eso es en cuanto a la parte de contenidos. Los contenidos sí tienen que ver en todo lo que genera un medio de comunicación. Y nosotros los cristianos estamos llamados a tener toda clase de estrategias para poder llegar a la gente. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a la Feria del Libro, los medios de comunicación apoyan el stand donde estamos y hacen entrevistas, programas, invitan a las personas. Cuando hacemos campañas en las cárceles, nos acompañan a las cárceles, hablamos con los internos, transmiten, tienen la oportunidad de compartirle la palabra y la emisora está haciendo un trabajo social. Entonces, también se celebra el Día del Niño, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitan los niños? Hay un programa infantil para ellos, acompañado de los padres, porque ¿qué nos sirve que los niños conozcan la palabra si el papito no? Entonces debe ser todo un acompañamiento. Visitamos colegios, montamos campañas como festivalores en colegios que no son cristianos, pero allá queremos llegar. Allá tenemos unas campañas como Mi Cuerpo, la Casita de Dios, para prevenir el abuso sexual. Tenemos otro que se llama El amor en los tiempos de redes, que los chicos hoy en día se enamoran por las redes. Entonces también tenemos esa campaña para con los niños. ¿Cuál es tu identidad? Precisamente sacamos esa campaña para reforzar la identidad de hombre y mujer, para ir en contra de la ideología de género, pero eso lo hacemos todo a través de una emisora, todo a través de medios de comunicación, todo a través de una campaña que se hace con los libros. En Colombia, CLC Colombia tiene una fundación y la fundación nos ha permitido articular toda clase de trabajo social, inclusive con los medios de comunicación. Entonces, eso nos ha servido para participar, inclusive en medios de comunicación secular, porque nos cubren las noticias y no nos cobran las noticias los medios seculares, pero nos registran como algo importante que estamos haciendo. En estos días, un medio de comunicación secular sacó una nota por un conversatorio que hicimos con Josh McDowell y les encantó, hicieron la nota y nos decían qué rico que esta clase de eventos ayuden a los padres a educar a sus hijos. Ahí estamos viendo responsabilidad social, contenido, la gente se está pegando porque aunque no era cristiana dice, oiga, yo necesito eso porque no sé cómo trabajar con mi joven, cómo educar a mis hijos. Entonces, qué interesante toda esta clase de eventos. Y ya por último son las audiencias. Las audiencias deben ser segmentadas. Antiguamente los medios de comunicación eran masivos. La radio le habla a todo el mundo y le llega a todo el mundo. El periódico le escribe a todo el mundo, pero hoy en día con la parte digital podemos segmentar y poder ser más intencionales porque estamos llegando a la gente,
a sus necesidades y la gente se conecta a las horas que necesita y de acuerdo al contenido que nosotros enviamos. Hoy en día las audiencias son muy importantes, primero porque hay que fidelizarlas, pero no podemos fidelizarlas a punta de regalos, se puede fidelizar a punta de contenido. Cuando nosotros hacemos eventos y la gente se pega y dice, oiga, gracias porque ustedes cada día están trayendo autores más selectos. Entonces ya hay un grupo objetivo que dice, quiero estar ahí porque me gusta lo que estoy aprendiendo. Las audiencias hay que medirlas. Y para medirlas hay que... Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Bueno, las audiencias hay que medirlas. Ok. Y hay a nosotros en Colombia se nos ha registrado que las mujeres son más juiciosas, tanto para escuchar como para comprar. Entonces, ahí con las audiencias nosotros trabajamos las 4 habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir y escuchar. Entonces, cuando yo trabajo esas 4 habilidades comunicativas, ya sé cómo le quiero llegar a la audiencia. Las mujeres, y de verdad, pues pido disculpas lo que voy a decir, pero las mujeres son muy integrales, las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez, puede estar en su casa cocinando y escuchando perfectamente la emisora, ¿cierto? Entonces con ella voy a ser más intensivo porque le puedo recomendar muchas cosas. La mamá quiere siempre saber cómo educar a sus hijos, cómo hacer para que su esposo no le sea infiel, cómo crecer como persona, cómo no renunciar a ser mujer también. Entonces a ella le puedo decir muchas cosas teniendo en cuenta las 4 habilidades comunicativas. Los hombres, en el caso de los hombres, prefieren concentrarse en una sola cosa. Y en este caso, mi público que es cristiano, puede ser un pastor, un líder. A él, ¿cómo le voy a hablar a ese pastor? Pues de un tema muy específico. En el caso del hombre, es su crecimiento personal, su crecimiento como pastor, su llamado, su vocación, en caso de ser eso, ¿cierto? Entonces, yo tengo que trabajar con las audiencias, tengo que trabajar los horarios. Los horarios son claves para nosotros en Colombia ahorita con la pandemia. Para nosotros el horario clave ha sido la tarde. Tipo 5 de la tarde, la gente se nos está pegando, inclusive 6, 7 de la noche. Hemos hecho eventos donde se pegan 30,000, 40,000 personas, porque la gente está como en la mañana está pendiente de hacer sus cosas en la casa, si puede salir, si no puede salir, si tiene pico y placa para salir, en este momento de pandemia. Para nosotros realmente los eventos cuando son presenciales son fundamentales, la mañana o la noche. Y la emisora es fundamental, mañana o noche. La tarde para nosotros muere porque la televisión sube y la radio baja en audiencia. La radio es muy buena en la mañana, desde las 4 de la mañana, tipo 8 a las 9 de la mañana, está full horario prime, AAA, pero a medida que va aumentando el día, va bajando las audiencias a nivel radial, se dispara la televisión y hoy en día pues los contenidos digitales son los que están mandando la parada. Hoy en día muchas emisoras en Colombia se han vuelto digitales, y la mayoría porque ya prácticamente la frecuencia AM está desapareciendo y están quedando todo lo que es la digital. Señor. Iris, te agradecemos mucho. Está por cerrarse la sesión que abrimos. Definitivamente todos estamos así, más. Entonces yo voy a proponer abrir una sesión exclusivamente contigo porque las ideas que nos estás dando me parecen excelentes. Así que para no ser groseros y que interrumpirse de forma estrepitosa, te quiero agradecer, Iris, esta aportación y extenderte la invitación para tenerte con nosotros, ¿no?